Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuáles son las mejores jaulas para ninfas y loros similares. Sin más, empezamos. En el mercado podemos encontrar muchos tipos de jaulas para loros, cada una con unas medidas y características diferentes, pero realmente son todas aptas para nuestras aves. A la hora de elegir una jaula para nuestras ninfas, también debemos tener en cuenta que no es lo mismo tener una sola ninfa como mascota que tener una pareja o un grupo de ninfas en una voladera. Por este motivo, en este vídeo te voy a explicar qué aspectos debes tener en cuenta cuando vayas a elegir una jaula para tus ninfas según tus necesidades. Por un lado, si tienes una o varias ninfas como mascota y no tienes intención de criar con ellas, la jaula debe cumplir las siguientes características. En primer lugar, la jaula debe tener un tamaño adecuado y ser lo suficientemente amplia para que las ninfas puedan moverse, estirar sus alas y mantenerse activas. Por ello, la jaula debe tener unas medidas mínimas de unos 80 centímetros, 1 metro de longitud, 50 centímetros de alto y 50 de fondo, aunque como siempre digo, cuanto más grande sea la jaula, mucho mejor para nuestras aves. Además, es preferible elegir una jaula rectangular, más larga que alta, para que las ninfas puedan realizar pequeños vuelos horizontales, ya que únicamente realizan vuelos verticales para impulsarse y comenzar el vuelo. Y como consejo, te recomiendo que evites jaulas redondas o con forma de casita, puesto que este tipo de jaulas pueden causarles estrés y desorientación a nuestras ninfas. Otro punto importante a tener en cuenta es el material en el que está fabricada la jaula, ya que no es lo mismo una jaula de madera, la cual es una superficie porosa, en algunos casos difíciles de limpiar y que podría facilitar la aparición de ácaros o piojillos, que una jaula de metal o de acero inoxidable, que son mucho más duraderas, resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. No obstante, la jaula debe estar hecha con un metal que no sea tóxico para aves, y en el caso de que sean jaulas pintadas, debes asegurarte de que la pintura no contiene plomo o metales pesados que puedan afectar negativamente la salud de tus ninfas. Por lo que si restauras alguna jaula antigua que tengas por casa o compras alguna jaula de segunda mano que esté pintada, asegúrate muy bien de que haya sido pintada con una pintura adecuada, libre de productos tóxicos. En cuanto a los barrotes, lo recomendable es que tengan una separación de no más de 2 centímetros para evitar que las ninfas o cualquier otro tipo de loro similar pueda quedarse atrapado, y lo ideal es que sean horizontales, puesto que a las ninfas les encanta trepar y desplazarse por ellos. Además, para evitar enfermedades, te recomiendo que la jaula tenga una rejilla inferior, que impida que las ninfas, por curiosidad, puedan picotear las heces o las semillas contaminadas que se hayan caído al fondo de la jaula. Por otro lado, la jaula debe contar con comederos y bebederos seguros y fáciles de limpiar, los cuales debemos ubicar en zonas donde las ninfas puedan acceder cómodamente y donde no puedan ensuciarlos con restos de comida o de heces. En el caso de que no haya suficiente espacio en el interior, podemos colocar comederos exteriores, siempre y cuando nuestra jaula nos lo permita y las ninfas puedan entrarle a cabeza y acceder a las semillas que están en el comedero sin ninguna dificultad. Aparte de los comederos y bebederos, también podemos colocarle una pinza de frutas, donde le coloquemos 2 o 3 veces por semana pequeñas raciones de frutas y verduras que ayuden a completar su alimentación, un trocito de hueso de jibia, o también podemos incluir un pequeño pastero donde podemos ponerle vitaminas, pasta de cría o cualquier otro tipo de alimento. Las ninfas, al igual que el resto de loros, necesitan perchas que se ajusten al tamaño de sus patas para garantizarles un buen agarre. Por ello es importante ofrecerles perchas de diferentes grosores y materiales, como madera natural o plásticos fáciles de limpiar, para evitar que sus dedos sufran atrofia, ya que al variar la posición de agarre los dedos se ejercitan de manera natural. Como las ninfas son aves muy curiosas y juguetonas, es necesario que le coloquemos diferentes tipos de juguetes en su jaula para que disfruten y se entretengan. Eso sí, es muy importante no sobrecargar la jaula con demasiados juguetes, ya que esto podría dificultar su capacidad para volar y para moverse con comodidad. Y además, los juguetes deben ser aptos para aves, para evitar que las ninfas puedan sufrir algún tipo de accidente mientras juegan. Por aquí arriba y debajo en comentarios te voy a dejar un vídeo en el que hablaba sobre juguetes que son peligrosos para nuestras aves, para que le eches un vistazo y te evites un susto, ya que muchos juguetes comunes pueden ser peligrosos para ellas. También es interesante tener un lugar específico en la jaula donde podamos colocarle una bañera para que las ninfas puedan refrescarse y mantener su plumaje limpio y en buenas condiciones. Por último, la jaula de nuestras ninfas debe estar ubicada en un lugar tranquilo, alejado de ruidos fuertes o movimientos que puedan estresarlas y lejos de zonas demasiado transitadas como pasillos o puertas para que puedan estar tranquilas. Además, es importante que el lugar donde ubiquemos su jaula voladera tenga una buena iluminación y ventilación. Y por supuesto, si tienes otro tipo de mascotas como perros o gatos, debes asegurarte de que la jaula está en un lugar de difícil acceso para ellos para evitar accidentes.
De la misma manera, en el caso de que tus ninfas sean papilleras y decidas sacarlas de la jaula a lo largo del día, es fundamental que lo hagas en un espacio seguro y amplio, libre de espejos o cristales con los que puedan chocarse y evitando siempre áreas como la cocina o cerca de estufas. Con estos sencillos trucos y consejos, conseguiremos que nuestra ninfa tenga una vida mucho más cómoda, fácil y divertida y que sea feliz durante toda su vida. Por otro lado, en el caso de que tengas una pareja y decidas criar con ellas, debes tener en cuenta varios puntos importantes a la hora de elegir la mejor jaula para tus ninfas. En este caso, la jaula debe tener un tamaño mayor, debe ser de al menos 1,20 m de largo y 80 cm de alto. El nido que utilices para la cría de ninfas debe estar ubicado en un lugar alto de la jaula, alejado lo máximo posible de la bandeja o de la zona donde se van acumulando el resto de comidas o de heces, para evitar de esta manera que puedan acceder al nido bacterias que provocan enfermedades. Por lo que mi consejo es que lo ubiques en el exterior de la jaula, siempre y cuando la jaula te lo permita, y en un lugar que esté lo suficientemente alejado de la bandeja, pero que no le suponga ningún problema, ni a la pareja reproductora ni a las crías, para entrar y salir del nido. Por último, comentarte que también existe la posibilidad de alojar a nuestras ninfas en voladeras, donde puedan vivir cómodamente en pequeños grupos o colonias, y además esta opción nos permite colocarles ramas naturales, teniendo siempre mucho cuidado de que no sean tóxicas, y juguetes adicionales que estimulen su actividad y comportamientos naturales, manteniéndolas entretenidas prácticamente todo el día. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre las ninfas y como siempre te espero en el próximo vídeo.